La aplicación Flight Radar 24 lo identificaba sobre Suiza como un vuelo militar, y ni bien entraba al espacio aéreo italiano, se le asignaba una identificación civil. Me di cuenta de esto cuando estaba pescando en el lago de Oleggio. Allí, el campo de visión era bastante bueno y pude ver que estos vuelos que entraban a Italia identificados como vuelos militares, como ser C-550, se convertían en Airbus 320. El aeropuerto de Malpensa está allí, es esa línea blanca. Y el lago se encuentra allí, donde se ve ese reflejo. Atravesaban las montañas desde aquí, y de aquel lado figuraba como vuelo militar, mientras que aquí se convertía en vuelo civil. Me llamo Enrico y trabajo en el aeropuerto de Malpensa desde 1998. Trabajé en ese aeropuerto en diferentes tareas. La primera fue la reorganización de las cabinas de pasajeros. La segunda fue la carga y descarga. Luego realicé por un tiempo otra actividad en el aeropuerto, la que ahora no voy a describir. Y luego regresé a carga y descarga. Básicamente, somos los que cargan el equipaje. Cargamos y descargamos los aviones. Lo que sea que un avión transporta, nosotros primero lo debemos descargar y luego reponer. Me interesé por el tema de las estelas químicas a partir del 2004-2005, tal vez un poco antes de que Alitalia llevara a cabo el dehubbing, la reducción de sus vuelos desde Malpensa. En ese momento, Alitalia llevó a la casi totalidad de su flota de aviones al aeropuerto de Fiumicino, en Roma. Tal vez un poco antes de eso, pero esa es la época en que comencé a ver que las estelas eran muchas, demasiadas. Y pedía explicaciones en el aeropuerto, pero me contestaban que el tráfico aéreo había aumentado, por lo que cuantos más aviones había, más aviones dejaban estelas. Pero la explicación no me convencía demasiado. Mientras buscaba respuestas a lo que sucedía, conozco a Rosario Marchanó por internet a través de su canal Tanker Enemy, y entonces comienzo a bombardearlo con preguntas. Y él me provee de unas perlas de sabiduría, pero yo no las veía reflejadas en la estructura de los aviones. Luego de un tiempo, pues soy testarudo y las estelas seguían estando, y si están de algún lado deben salir, comencé a no hacerle caso a los mecánicos. Cuando le hacía preguntas a los mecánicos, me daban explicaciones que no se correspondían con la lógica, por lo que llegué a la conclusión de que no iba a tener respuestas adecuadas de los mecánicos y que debería investigar por mi cuenta. A los mecánicos les hacía preguntas específicas. En los aviones hay unos conductos cuya función es drenar el agua producto de la condensación que se forma entre los planos móviles de las alas. Estos tubos de drenaje se encuentran en varios puntos del avión, pero en especial donde están las turbinas. Estos pueden ser utilizados para varias cosas. Ellos dicen que para el desagüe del agua, vapores de aceite y explicaciones similares. Inicialmente las había dado por válidas, pero yo continuaba a ver las estelas. Hasta que llega a la plataforma del aeropuerto un 767 de una compañía charter. En ese momento aún no existían las low cost. Lo que me llamó la atención de este avión es que vi en ambos motores, en el interior del alojamiento de la turbina, frente a las paletas o álabes del motor, que habían instalado lo que parecían ser unos tubos de pitot, pero a un nivel casi artesanal. Se veía que era un artefacto que cumplía su función, pero que no era algo salido de fábrica.
Sobre este avión, si no recuerdo mal, encontré 4 de estos artefactos, de diferentes medidas y alturas. En ese momento no le di demasiada importancia, pero con el pasar del tiempo, y Alitalia seguía en Malpensa, veía que los técnicos controlaban el sector más externo de las hélices sobre los Airbus 321, y en ese momento le pregunté a un técnico, discúlpame, ¿qué estás haciendo? Y me contestó, controlo el consumo de las paletas de la turbina. Decir que el aire consume las paletas de la hélice me parece excesivo. Algo estaba consumiendo esas hélices, y el aire seguro que no era. Entonces le pregunté, siempre al mismo técnico, ¿controlas solo la parte externa de las paletas? Y me contestó que sí, pues no hacía falta controlar la parte interna. Y en ese momento se me encendió la lamparita y me acordé del avión que había visto en la plataforma un tiempo antes. Miro entonces dentro de la turbina y veo 2 protuberancias que ellos afirman son sensores de detección de incendios en la turbina. Pero esto no tiene sentido, pues los sensores deberían estar en el cuerpo central del motor y no en las paletas externas. ¿Qué es lo que debería medir ese sensor allí? El aire pasa a velocidades alucinantes. El técnico se va, meto mi mano detrás de este sensor y noto 3 agujeros de aproximadamente 7 milímetros de diámetro. Y entonces pensé que tal vez Rosario tenía razón. Paremos las orejas a ver si podemos averiguar qué es lo que está sucediendo. Pasa un poco de tiempo y mientras tanto comienzo a ver videos en YouTube. Veo las filmaciones y comienzo a ver que efectivamente el material sale de los motores en 2 puntos bien distintos. Uno en la parte superior y el otro en la inferior. Entonces, al retornar a la plataforma, pues allí trabajo, continúo a mirar estos motores. En la parte inferior está la descarga del aceite, la cual es su verdadera función, pero no hay ninguna ley que prohíba dejar salir otras sustancias por esa descarga. El agujero existe, y de allí sale algo que no es aceite, pues se ve en las filmaciones. Y luego estaban los famosos tubos de drenaje del agua, los que te mencioné antes, que reciben el líquido producto de la condensación o de la lluvia en las alas y de sus planos móviles. Allí es donde la cosa se vuelve complicada porque para entender si sale algo de estos pequeños tubos, debería estar atento a los días en los que las condiciones meteorológicas fueran tales de no causar condensación con el combustible residual en el interior del ala. Me explico mejor. El avión vuela. El combustible alcanza temperaturas bajo cero. Cuando el avión aterriza, lo hace en un lugar con temperaturas cálidas. Por más que haga frío, la temperatura en el suelo siempre será más cálida que arriba. Se forma condensación, esta corre por el ala, es recolectada por estos tubos y descargada. Y esto es un problema porque sé que de allí salen estos líquidos, pero no logro conseguir la evidencia tangible, el arma humeante. Hasta que un día estoy haciendo mi trabajo, descargar el avión, designado con el nombre Londres, e inmediatamente después llega el Charles de Gaulle, no más de 5 minutos después. Descargo el Londres y este goteaba profusamente, chorreaba. El día estaba limpio, sin una nube, al igual que hoy. Hoy ya está más nublado que eso. Y de este avión caía de todo. Y me pregunté, ¿de dónde recogió toda esta agua? Terminado el trabajo, paso por debajo del Charles de Gaulle para saludar a un colega, avión que ha realizado prácticamente el mismo trayecto. Y el Charles de Gaulle estaba seco. Esto implicaba que de Londres estaba saliendo algo, pues el Charles de Gaulle estaba totalmente seco. Tenía la situación que estaba buscando. El problema es que no es fácil encontrar la descarga de estos tubos, pues, como yo veía a la situación, son elementos que son dispersados mediante presión. Estos elementos no salen por gravedad, son empujados hacia afuera, de forma nebulizada. Y el material que se podía obtener de allí era poco, pues era un goteo muy leve. Il materiale che si poteva reperire da lì è davvero poco, perché è un gocciolamento proprio lieve. Ma
Pero en este caso me ayudaron los técnicos, porque los aviones, en esos años, podemos decir que no fumigaban lo suficiente, por lo que estaban probando con diversos sistemas, incluso distintos unos de otros, y experimentaban con ellos. Estamos hablando de una tecnología que no fue diseñada para cumplir ese tipo de función en estos aviones. Se la ha ido diseñando y probando sobre distintos aviones, desde aproximadamente el año 2000 hasta el día de hoy. Hoy los aviones ya salen de fábrica con todos los elementos necesarios para realizar este tipo de trabajo. Airbus, Boeing, todos. Todos. Pero como ese sistema no había sido diseñado de fábrica, tenía un fallo, y ese fallo me permitió recoger algunas muestras. Cuando instalaron los agujeros en la parte inferior del fuselaje de los Airbus y de los Boeing, pero especialmente en los Airbus, en mi opinión, no calcularon que en las tuberías donde corría este líquido podrían producirse fenómenos de congelamiento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aterriza el avión, a los 5 o 10 minutos la temperatura va subiendo y el hielo que se ha formado dentro de ese tubo se derrite. ¿Y qué sucede? Sale el líquido. Y entonces pudimos recoger suficiente para poder entender de qué se trataba. Este líquido es una solución acuosa, la que tiene cristales minerales. Me preguntan cómo hacen para cargar los aviones, pero yo más bien preguntaría cómo hacen para cargar los polvos, pues el agua se la puede cargar en cualquier momento, debido a que es utilizada en los baños, no para la descarga de los inodoros, sino para los lavabos. Y si contabilizamos la cantidad de agua que se carga en los aviones y tenemos en cuenta que un lavabo utiliza como máximo medio litro por minuto, estos utilizan muy poca agua, y nosotros cargamos cientos y cientos de litros de agua, por lo que me hace pensar, y esto es una hipótesis personal mía, que esta gente carga solo el elemento en forma de polvo, y luego esto es mezclado a bordo. Esto podría explicar el síndrome aerotóxico, pues si este sistema de mezclado tuviera algún desperfecto, se corre el riesgo de intoxicar a la tripulación y a los pasajeros. El mismo problema se me presentó en formas diferentes. La primera vez que estuve en la plataforma estaban los MD-80 de Alitalia y nosotros cargábamos el equipaje primero en la bodega número 5, que es la más posterior, y una vez está llena, la 4. La mercadería en la 3, el correo en la 2, en la 1 solo el equipaje de la tripulación. Esa era la forma estándar de cargar los MD-80 de Alitalia, hasta que se hizo el dehubbing. Luego de esto, una empresa despachadora de vuelos perdió un contrato de transporte, y debido a las cláusulas sociales sindicales, tuvimos que incorporar en nuestra compañía al personal que se encargaba de esas tareas. Y trabajando con colegas provenientes del otro despachador, me tocó trabajar sobre un MD-80 de otra compañía, una compañía charter, y veo que la modalidad de carga era distinta. Cuando estaban las primeras compañías low cost, como ser Volare o Air Europe, estas siempre cargaban el equipaje en la cola del avión, partiendo de la cola hasta llegar a la parte delantera, pues el avión siempre debe viajar con el morro hacia arriba, entre unos 5 y 10 grados, pues de no hacerlo, el consumo aumentaría considerablemente, y no tiene sentido que una low cost aumente el consumo de sus aviones. Adicionalmente, el avión se hace más estable, pues si este vuela perfectamente horizontal, cualquier turbulencia hace que se sacuda, por lo que es necesario que el morro apunte levemente hacia arriba. A los Airbus 319 que teníamos en la plataforma, siempre los cargábamos como en la actualidad, es decir, se carga la bodega 5 y luego la 4, cola primero y después hacia adelante. Pero esto no es así en los 320. En los 320, todo el peso se coloca adelante.
¿Por qué? No tiene sentido. Las bodegas traseras están vacías, son más largos que los 319 y hay que poner toda la carga adelante. Igual con las low cost que utilizan los Boeing 737-800, modelos superiores o inferiores. Cargan casi todo adelante. Inclusive los charter que hacen vuelos a África. Antes cargaban la bodega de atrás al tope. Y lo que quedaba lo colocábamos adelante. Ahora dividen la carga. Te dicen cuánto poner atrás y cuánto adelante. Y no se pasan nunca. Si me dicen 80 maletas detrás, son 80. Y adelante van otras 80. Antes, en cambio, eran 120 detrás, las llenábamos y luego cargábamos adelante. Por lo que parece ser que estos aviones tienen un peso no declarado en la cola. A sostegno di questa tesi c'è anche un'altra cosa. Hay otra cosa a favor de este argumento. Cuando nuestra empresa ofreció incentivos para que el personal renuncie a su trabajo, digamos que para hacer una renovación, en un sector compuesto por 20 personas, 16 de ellas aceptaron el incentivo y abandonaron su puesto. Esa unidad era la encargada de controlar el equilibrio de los aviones. Me parece que esta coincidencia es llamativa, que el 80% del personal encargado del centrado de la aeronave se quiera ir, me hace pensar que estaban al tanto de datos y tolerancias que no eran declaradas de manera transparente. Las tolerancias en la aviación por lo general son 3. Si recuerdo bien, la primera la puedo superar en caso de necesidad. Le advierto al capitán, el cual puede quejarse, pero igual tendrá que despegar en esa condición. La segunda tolerancia se puede superar si tengo la autorización expresa del capitán, pues significa que voy a afectar el correcto funcionamiento del avión de forma tal que el capitán deberá corregirlo. Es él el que debe decidir si quiere hacer la corrección, en el caso de poder hacerla, y me debe autorizar a hacer esto. La tercera no debe ser superada nunca, pues ese es el margen necesario de seguridad. Dicho esto, regresemos al dehubbing de Alitalia. Cuando Alitalia quitó la mayoría de sus vuelos de Malpensa, de inmediato fue creada una compañía alemana llamada Lufthansa Alitalia, la cual contaba con un buen número de Airbus 319. El centrado de la carga de estos aviones era realizado por una sociedad, y esto me dijeron, yo no lo pude verificar, basada en Sudáfrica. Esta sociedad nos ha creado enormes problemas con la carga de los aviones por sus requerimientos de carga. Por ejemplo, querían 60 maletas en la bodega delantera del 319. ¿Recuerdan que les dije que los 319 los cargamos desde atrás al día de hoy? Y Lufthansa Italia no, pedían toda la carga adelante, inclusive los 319, y querían 60 maletas cuando allí no entran más de 45 o 50 maletas estándar. Querían 60 adelante y absolutamente nada en las bodegas traseras. Es decir, correr el riesgo de dejar equipaje en tierra con la bodega trasera totalmente vacía. Esto generaba enormes discusiones. Independientemente del origen de las estelas, alguien debería explicarme por qué han cambiado las leyes de la física a partir del año 2000. Rosario a menudo me hablaba de la tubería de la OTAN y de la existencia de una vía preferencial de oleoductos para los aeropuertos italianos. Esto implicaba que las refinerías de Italia tienen oleoductos dedicados para los aeropuertos italianos. Dicen que en Malpensa el combustible es más económico que en otros aeropuertos y por eso está mejor abastecido. Esto nos dijeron algunos agentes del aeropuerto. Y hay que decir algo, nosotros estamos conectados y aquí entramos en un tema de seguridad nacional, por lo que hay que dar por cierto el hecho de que hay un corredor preferencial, pero no se sabe cuál es con certeza. Solo puedo decir una cosa. Tenemos un oleoducto, y esto lo digo por experiencia personal. Se puede comprobar, parte del puerto de Génova y llega hasta la refinería de Trecate.
Recuerdo esta refinería desde pequeño, por lo que tiene al menos 40 años. Llamativamente, en 1990 abrieron un pozo de petróleo a 250 metros de esta refinería. ¿Coincidencias? A 250 metri da questa raffineria hanno aperto un pozzo di petrolio. Vedi il caso. Esto me hace pensar que Rosario nuevamente está en lo cierto, inclusive porque añadir aditivos al combustible en el aeropuerto es casi imposible. No porque esto no pueda hacerse, sino más bien porque las cantidades en cuestión son tan grandes que darían en el ojo, llamarían la atención, por lo que me lo explico de la siguiente manera. Y repito, es una idea mía, pues no puedo tomar un avión y desarmarlo. Creo que los principales elementos utilizados en la geoingeniería están dentro del combustible, y en los aviones solo se colocan los catalizadores, los que pueden ser de diferentes características, además de los polvos, como los que estaban presentes en las muestras que tomé de los aviones. Ahora me gustaría hacer una observación a los que vean este video y me quieran llevar ante la justicia, pues con seguridad esa mala intención va a existir. Esto, si quieres lo puedes cortar, o si quieres déjalo, no me importa. Señores, nosotros trabajamos 8 horas por día debajo de estos aviones. Estamos inmersos en un baño químico del que ni sabemos qué contiene. Si alguien viene a querer invocar una amenaza jurídica, yo los obligaré a explicarle a todos los trabajadores aeroportuarios y al pueblo italiano cómo es que estos aviones derraman sustancias químicas sobre las pistas sin permiso. No me interesa hablar del cielo, basta con hablar de la pista. Dicho esto, creo que la función de la tubería está aclarada. Esto es algo que consiste de varios componentes y hay que conocerlos a todos para entender cómo funciona esto. Yo me puedo manejar mediante hipótesis. Si lo que es adicionado es mayormente agua, la carga de los polvos puede ser realizada cuando los aviones entran al hangar para su mantenimiento rutinario, y ese avión queda en condiciones para realizar actividades de geoingeniería por tal vez 1 o 2 semanas, y a la tercera lo recargo nuevamente. En Malpensa esto se hace así. No voy a decir qué compañía es la que lo hace, pero todas las noches hay 2 o 3 aviones que están entrando a los hangares. Allí tenemos 20 aviones, no son tantos. 3 por día, hagan la cuenta. Pero esto es una hipótesis, nunca lo he podido verificar. Pero sí pude verificar otras cosas. En una compañía de larga distancia que utiliza los Boeing 737-800, encontré más de una vez agua en la bodega. Esto me sucedió 3 o 4 veces. Las primeras veces que me pasó, llamé a los mecánicos. Y cuando un mecánico pone excusas, eso implica que hay algo que no está bien. Comprendí que ese agua no debía estar allí, y eso quiere decir que los sistemas de dispersión no son perfectos. De vez en cuando tienen algún fallo, y cuando esto sucede, los comandantes se enojan muchísimo, porque los técnicos nunca los informan de esto. Y yo, que soy un bastardo, se lo digo directamente al comandante para que vea por sí mismo, y estos se enojan muchísimo, pero luego vuelan igual, porque saben que no tienen alternativa. Queda obligado a confiar en los procesos diseñados en el avión para el desagote de estos fluidos. No deberían volar en estas condiciones, pero igual lo hacen. Por lo menos, ese avión despegó en esas condiciones. La pregunta que surge en este momento es, ¿quién está al tanto de esto? Todos los técnicos, los controladores aéreos. Los controladores aéreos lo saben por un motivo muy simple. Ellos ya no utilizan radares activos, solo utilizan radares pasivos. ¿Qué significa esto? El avión siempre debe emitir señales por medio del transponder, pero si este se apaga y tú no tienes un radar activo, me dejas de ver en la pantalla.
Si miran los aviones que pasan cerca en la aplicación Flight Radar 24, van a ver que algunos no aparecen. Pero si tengo el permiso de la aviación militar, nadie me impide apagar el transponder. Me paso a otro canal. La aviación militar me ve porque tienen radares activos, pero al apagar el transponder, los demás dejan de ver los datos del vuelo. Con Flight Radar logré comprender que a algunos vuelos les daban identificaciones falsas. Una vez vi 2 vuelos con destino a Tel Aviv que estaban volando con el mismo código de identificación al mismo tiempo. En mi opinión, estos son errores intencionales, para darnos pistas de que hay algo que está mal, como están haciendo los pilotos en América con los dibujos en el cielo. Algunos han trazado genitales masculinos, caritas felices e incluso palabras. No son pilotos divirtiéndose, son pilotos que nos están diciendo, dense cuenta y hagan algo, porque nosotros no podemos hacer nada. Y también les digo esto, antes de votar, asegúrense de hablarle de esto a quien sea que voten, porque lo saben todos. En el aeropuerto lo saben todos. Los controladores aéreos, los pilotos, los que hacen el centrado del peso del avión. ¿Quién más queda? ¿Crees que los mecánicos no lo saben? Lo tienen que saber. Si me dan explicaciones falsas, y yo sé que son falsas, es porque lo saben. En los hechos es un secreto a voces. Todos lo saben. El rey va desnudo, pero alguien debe decirlo. Que yo sepa, hasta ahora soy el primero que aún está trabajando allí, y no sé por cuánto más podré hacerlo, pero no me importa. Por supuesto, también están mis colegas que trabajan conmigo. A todos les interesa este tema, pero entiendo las presiones, pues es algo incómodo y muy peligroso, porque está relacionado con los servicios de inteligencia. Y cuando están involucrados los servicios de inteligencia, el brazo armado de estos servicios siempre es la mafia, y de eso no se escapa. Si haces una estupidez, antes o después la pagas. Y es por eso que nadie quiere hablar. También el ambiente aeroportuario es propenso al encubrimiento, debido a los problemas de terrorismo y cosas similares. Tenemos un código de conducta que no podemos infringir bajo pena de despido. Los filtros son muchos. Y después están las amenazas. Creo que si un mecánico hiciera una declaración similar a esta, quedaría inmediatamente desacreditado por sus colegas. No sé qué decir, pero es algo que se está haciendo a nivel global y existe. Y entre nosotros, ¿de qué vamos a hablar? Una vez que lo sabes, ya está. ¿Qué vas a hacer? ¿Se lo vas a decir a la policía? Si sabes que ya se lo han dicho. Nosotros ya se lo hemos dicho a personas vinculadas a la policía. Por lo menos yo, se lo he dicho, pero no hacen nada. Hace mucho que ya lo saben. Si quieres verlos dejando estelas, en este lugar tienes una visión panorámica de lo que están haciendo. Normalmente llegan desde esa dirección y luego bajan hacia el aeropuerto de Milán Linate o van más al sur, a África u otros lugares. Aquí hay simbología masónica muy distintiva. Tenemos rosas, la calavera, la escudilla y cuenta las patas de esta oveja. 1, 2, 3, 4 y 5. Después tenemos el reloj de Bernascone, el que tiene una peculiaridad. Entre los números 6 y 7, los minutos no son 5, sino 6. Hay uno de más, y no se sabe por qué. El reloj mira hacia el convento. Allí tenemos una estela que se va disipando a menor distancia del avión.
¿Escuchan el ruido del avión? ¿Sentite el rumore dell'aereo? Aquí estamos a menos de 1000 metros de altura. Qui siamo quasi a 1000 metri. El sonido se siente muy fuerte. Quell'aereo non è su 8000. Ese avión no está a su altura mínima designada de 8000 metros. Me llamo Enrico y trabajo en el aeropuerto de Malpensa desde 1998. Trabajé en ese aeropuerto en diferentes tareas. La primera fue la reorganización de las cabinas de pasajeros. La segunda fue la carga y descarga. Luego realicé por un tiempo otra actividad en el aeropuerto, la que ahora no voy a describir. Y luego regresé a carga y descarga. Básicamente, somos los que cargan el equipaje. Cargamos y descargamos los aviones. Lo que sea que un avión transporta, nosotros primero lo debemos descargar y luego reponer. Los Airbus 380 y los Boeing 747-800, que son los últimos aviones en salir al mercado, tienen sus dispositivos de dispersión completamente ocultos. Tan solo se ven unas ranuras, ya no se ven tubos o cosa alguna que salga del fuselaje. Estos elementos están estilizados al máximo. Pero si te acercas y miras la ranura de la descarga del aceite, haces el cálculo del caudal de las dispersiones y ya está. Esa es la salida. Están aumentando la cantidad de orificios para realizar la mayor dispersión posible en el menor tiempo posible. ¿Por qué hacen esto? Al ser sustancias dispersadas desde aviones, deben realizar un trabajo específico y este debe ser realizado mientras están en vuelo. Con el paso del tiempo, la sustancia va a parar al suelo, y si quiero realizar una cobertura importante, debo crear un lugar que me permita dispersar esto con eficiencia. Debo trabajar con corrientes aéreas fuertes, por lo que creo un lugar de dispersión adecuado desde donde se liberan las sustancias, no por gravedad, sino por presión. Si logro generar buen caudal de dispersión de manera rápida, obtengo el máximo de eficacia. Si lo hago lentamente, esta eficacia es menor y se precisa de mayor energía. Por lo que buscan abrir la mayor cantidad de orificios posibles para realizar este trabajo de forma eficaz y rápida. Habitualmente, esta gente realiza estas dispersiones masivas para destruir los cúmulos y para tener su visibilidad de radar deseada. También hacen intervenciones específicas, como lo están haciendo ahora con las perturbaciones meteorológicas que están castigando el norte de Europa con nieves y heladas. Están realizando intervenciones para mantener aquí una zona de presión alta con aire seco y frío, mientras del otro lado hacen que caiga nieve, agua o cosas así. Prácticamente logran crear barreras o muros meteorológicos. Les digo cómo pueden saber que están debajo de estas capas químicas. Cuando siete sotto, diciamo così, io la chiamo la cappa chimica. Cuando ven el cielo cubierto y de aspecto lechoso y los pronósticos del tiempo anuncian lluvia, llega un punto en el que la temperatura sube repentinamente sin comprenderse bien por qué. Si alza di colpo. Sube por unos 20 minutos, no más de eso. Si alza per 20 minuti, non di più. E inmediatamente después llueve. Esto sucede cuando quieren bajar la humedad de la atmósfera. Cuando devono scaricare l'umidità in eccesso nell'atmosfera. Nos damos cuenta de esto, o al menos yo me doy cuenta, io me ne accorgo, gli altri non lo so. Porque cuando esto sucede y busco el coche en el estacionamiento, la macchina in parcheggio, ha piovuto pochissimo. Ha caído muy poca agua y al limpiar el parabrisas se ve un polvo mezclado con el agua. Praticamente trovo della polvere mischiata all'acqua del terra. Por los costados cae este agua con un polvo color oscuro, Una polvere marroncina. del mismo color del que les mostraré más adelante en este video. También les digo lo Adesso io siguiente. lo dico anche a voi. Si les pasa de estar en un día con el cielo uniformemente lechoso, encapotado y gris, y llueven 4 gotas durante 10 minutos, si tienen el auto afuera, accionen el limpia parabrisas con poca agua y verán que sobre el vidrio prácticamente hay barro. A usare i tergicristalli. Vedrete che praticamente sul vetro avrete fango. Adesso lo analizziamo e vediamo
Lo analicemos y veamos qué hay aquí. Preparamos el kit de Osumex con los reactivos y veamos qué sale. El compuesto químico ha tomado un colorido que va del rosa al naranja con diferentes tonalidades. Il composto chimico ha assunto una colorazione che tende dal rosa all'arancione in tonalità diverse. Por lo que tenemos la presencia de zinc, plomo, cadmio, cobalto y mercurio. Piombo, cadmio, cobalto e mercurio. Uno se pregunta cuáles son las finalidades de estos planes. Esto yo me lo pregunté después de un tiempo. Personalmente me lo sono chiesto dopo. Al principio quería saber qué es lo que estaba sucediendo. Al final está claro que los propósitos son múltiples, por lo que es difícil saber cuándo y por qué llevan a cabo estas intervenciones climáticas. Se pueden entender muchas cosas navegando en Internet. Hay mucha información y de todo tipo. Inclusive hay cosas sobre la modificación del ADN que, por lo que dicen, estarían en las fronteras de este tema. Personalmente, soy escéptico respecto de la modificación del ADN. Di questa materia, da come dicono. Ora io vi dico, sono un po' scettico su questa cosa della modificazione. Pero sí estoy seguro, pues lo he comprobado personalmente, de la existencia de unas bacterias que están presentes en el combustible designado como Jet A1. Vivono in colonie dentro il carburante Jet A1. Esto sucede cuando el combustible entra en contacto con la humedad presente en el aire y crea unas zonas donde se da un contenido de agua suficientemente alto como para permitir la presencia de estas bacterias. Son de color verde y parecen algas. Sufficiente a consentire la vita di questi batteri. Sono di colore verde e sembrano delle alghe. Pero decir cuáles son todos estos propósitos es una materia tan amplia. El objetivo militar es el primero. Hace 2 años mataron los viñedos en Borgoña con la geoingeniería clandestina. Mataron los viñedos. ¿Cómo hicieron esto? En este caso, tuve la ayuda de un amigo que es experto en vinos y estaba muy afectado por esta situación. Hicieron subir las temperaturas mínimas en la zona de Borgoña. Los viñedos comenzaron a germinar y una vez que los brotes se habían desarrollado, bajaron las temperaturas a niveles bajo cero. Sono stati della grandezza giusta, al giusto sviluppo, hanno riabbassato le temperature e le hanno riportate sotto zero. Los franceses quemaron combustibles entre las hileras durante 15 días para intentar salvar las plantas, aún sabiendo que la cosecha de ese año estaba perdida. Esto sucedió en Borgoña. Pero hay cientos de ejemplos similares. Questo per dire la Borgogna. Ma di questi esempi se ne potrebbero fare centinaia. Esta gente procede así. Cuando algún gobierno no se pliega a su voluntad, utilizan la geoingeniería como arma para causar daño. Y estos daños son grandes. Y luego le informan de esto a estos gobiernos y los extorsionan. No hablé de la nieve en el desierto. Se ha dicho que de nevar en el Sahara, Arabia Saudita se convertiría en el país más poderoso del planeta. Y esto ya ha sucedido en 3 ocasiones en los últimos 5 años. Y nunca antes había ocurrido. Aquí está Essaouira. Al norte estamos nosotros. Al sur está el desierto del Sahara. Y hacia el este hay una cadena montañosa. E dietro Essaouira c'è una catena montuosa. La corriente de aire fría choca contra estas montañas en Marruecos y luego se dirige a España. Pero si la dirijo hacia el interior de África, flanqueando la cadena del Atlas, nevará en el desierto. Y ya lo han hecho en 3 ocasiones. Nevica nel deserto. E l'hanno già fatto 3 volte. Un par de veces les salió mal y crearon graves inundaciones en Marruecos. Una, creo, fue en Zagora, cerca de Timbuktu, hace un par de años. En ese momento estaba allí un amigo mío. Yo le suministraba los informes del tiempo para que pudiera salir del desierto mientras llovía. Imaginen atravesar el Sahara bajo el agua. Imposible.
Si mi vida ha cambiado desde que comencé a denunciar estos hechos, es algo que no puedo decir, pues si respondo a esta pregunta, debería hacerlo en clave, y lo que diga podría tener un significado distinto al aparente. En la práctica no, porque de una u otra forma logré evitar los problemas serios en el momento oportuno. Pero no te la hacen pasar bien. Los muchachos hacen su trabajo. Non te la fanno passare bene, insomma, nel senso, si danno da fare, ragazzi. A veces, pensando sobre estos hechos, me preguntaba cuáles son las implicancias ambientales, pues allí corre el Ticino. Lì corre il Ticino, c'è il Parco Ticino. Y está el parque natural, pero no es solo el parque. Las dispersiones se realizan sobre toda la tierra firme, Tutta la terra emersa, perché sui mari, pues en los mares no hacen lo mismo. Esto lo hacen solo donde estamos dove nosotros. viviamo noi. Desconozco los motivos, pero en mi opinión es algo relacionado a los costos y su prioridad es mantener su visión de radar en las zonas habitadas. No les interesa tanto los mares, pero no sé la explicación. Dispersan sustancias donde estamos nosotros. Si ven las fotos satelitales, las dispersiones se realizan sobre tierra firme. In terraferma. Tengo un amigo en las Islas Canarias que me dice que los aviones llegan desde el océano y comienzan a fumigar justo antes de llegar a la isla. Aquí entran a Europa fumigando. Esto implicaría que un vuelo intercontinental de 8 horas no dedica todo este tiempo a realizar actividades de geoingeniería sobre el océano. Su 8 ore di volo, non fa 8 ore. Lo hace solo cuando están por llegar a tierra firme. Lo fa solo quando tocca la terraferma o un attimo prima. La cosa che mi chiedo io di mio è come è possibile che cresca ancora qualcosa dopo tutto quello che ci buttano in testa. Me pregunto cómo es posible que aún crezca algo con todo lo que nos están tirando, pues esta basura química es verdaderamente mucha. Debe haber algo que está amortiguando la situación, no lo sé, pero es algo que no me lo puedo explicar. Non riesco a spiegarmi. Noi siamo in pochi, anche facendo tutti i video del mondo non ce la faremo mai. Somos pocos. Aunque hagamos todos los videos del mundo, nunca lo lograremos. El problema es que estamos en un sistema que se basa en el consenso, por lo que el sistema, para sostenerse, precisa de nuestro consentimiento. Este consentimiento se lo damos cada vez que vamos a votar. A esta gente no le importa un cuerno a quien elijamos. Lo que le importa es que votemos. Lo único que les interesa cuando se abren los registros de las votaciones es ver cuántos votaron. Si la comunidad tiene 10.000 votantes y 6.000 de estos votaron, todo está bien. Pero si al abrir el registro ven que de una comunidad de 10.000 tan solo votaron 3.000, su trasero está en riesgo, pues no pueden decidir por nosotros. Al ir a votar, les estamos autorizando a estas personas a decidir acerca de todo aquello que nos interesa. El señor Berlusconi declaró abiertamente en 1997 que existía una tecnología israelí que podría incrementar las lluvias en el sur de Italia. Esto le habría proporcionado miles de millones de metros cúbicos de agua adicionales a esas regiones. Y también dijo que esto era indispensable para el país. Él firmó acuerdos de geoingeniería con la OTAN y con Bush. Esta información está en la web, búsquenla. Berlusconi fue el último presidente legítimamente electo en Italia. Luego llegaron los gobiernos técnicos. El gobierno técnico no precisa del consenso para implementar sus planes, pues no hace porquerías tan evidentes como la que hizo Berlusconi al firmar ese tratado. Hace otro tipo de cosas, viola nuestros derechos de maneras más sutiles. La única forma de parar esto es que ustedes pidan explicaciones. A todos, a los policías, al alcalde, a los concejales, hay que pedirles explicaciones a todos. Rompan las pelotas. Hay que romperles las pelotas una y otra vez. Esta gente necesita de nuestro consentimiento. Si lo pierden, están terminados. Tenemos que obligarlos a hacer lo que queremos nosotros, no lo que quieren ellos. Y hay dos formas de hacer esto. O no vamos más a votar y nos las arreglamos por nuestra cuenta, o los obligamos a hacer lo que queremos nosotros. Pero para esto tenemos que ser muchos. Sinceramente, ya no tengo sueños. He visto que en este sistema los sueños son matemáticamente, no digo rotos, pero sí comprados.
Es decir, yo te doy esto si tú me das aquello, y así no puede funcionar. No se puede avanzar mediante esta clase de compromisos. Este sistema se maneja mediante compromisos, no de una forma transparente, para el bien común. Es por eso que este sistema está destinado a desaparecer. Este es el sistema de las multinacionales. El ejemplo emblemático es el de las grandes corporaciones farmacéuticas. Les dicen a sus representantes, no me interesa cuántos medicamentos vendan. El año próximo tienen que vender más que el año pasado. No les interesa cuánto, les interesa aumentar sus ventas, pues de lo contrario la empresa quiebra. Hemos permitido la creación de monstruos jurídicos, que son estas multinacionales, las que están controlando todo. Pero no es la multinacional la que controla, es quien controla a estas multinacionales, el que puede controlar todo en nuestras vidas. Me resulta difícil extraer conclusiones de estas cosas, de esta situación. No es fácil para mí, porque las actividades de la geoingeniería están relacionadas a planes globales que están vinculados a muchísimas cosas. Tenemos que darnos cuenta de que hay gente que quiere controlar todo el planeta y usa cualquier tipo de medio para esto. La geoingeniería es un medio más eficaz, pues con esto pueden doblegar a los gobiernos. No pueden controlar totalmente la comida, pues es uno de nuestros 3 derechos fundamentales: vida, sustento y libre albedrío. Controlan nuestro libre albedrío mediante el engaño. Políticos que dicen una cosa y después hacen otra. La comida no la pueden controlar de manera total porque sería una violación demasiado grande a los derechos humanos. Y tampoco lo podrían hacer por problemas de logística. Pero el clima sí lo pueden controlar, y con eso pueden extorsionar a quien sea, y de una forma brutal. Se los repito una vez más. Pregunten a sus representantes elegidos qué piensan hacer respecto de esto, porque esto existe y está matando gente. Esto aún no lo había dicho, pero una sexta parte de mis colegas enfermaron de cáncer durante sus 15 años en el aeropuerto, y algunos ya murieron. ¿Querían que alguien que trabaje en un aeropuerto les diga estas cosas? Bueno, ahora eso ya lo tienen. Ahora depende de ustedes. La situación es esta. Ahora ya no pueden decir que no estaban enterados.